Buenos días. Vamos a comenzar hoy con aquellos elementos preliminares al pensamiento de Juan Escoto Eriúgena, pensador irlandés del siglo IX que desarrolla su labor de reflexión en las cortes del Imperio Carolingio. Por supuesto que han transcurrido mucho tiempo ya entre la muerte de Agustín de Hipona, que es en el año 430, y este nuevo mundo que presupone en su intermedio la caída de Roma occidental, que presupone también los pueblos nuevos que están llegando y que forman otros poderes. Y en el medio de esto tenemos, por supuesto, todo lo que ha significado como proceso cultural la caída de Roma, como proceso cultural, educativo, todo lo que ustedes, por supuesto, suponen y saben. Y además se ha cerrado en el siglo VI la Academia Platónica y ha surgido también el monacato en Occidente, en Oriente ya está. Al siglo VI pertenece un gran pensador que siempre acostumbramos dar, pero no este año, porque queremos centrarnos en el tema que nos preocupa, que es el tema de la belleza. Y Boecio es un pensador que tiene muchísima importancia para comprender algunas de las vías de introducción del platonismo y un talante del platonismo en el medioevo, y que nos interesa además muchísimo porque es uno de los grandes maestros de lógica del medioevo. No quiero decir que él enseñe lógica, sino que su traducción de los textos lógicos han puesto la matriz lógica inicial del medioevo. Bien, no lo vamos a tratar este año ni nos vamos a detener en esa hermosa obra que siempre damos, que es la consolación de la filosofía. Quizás porque hemos decidido consolarnos de otra manera. No consolarnos frente a la posibilidad de muerte, como es lo que hace Boecio. Está preso y está esperando que lo maten, y ahí escribe este diálogo. Pero nosotros hemos elegido este año tratar de perseguir el tema de la belleza. Bien, quisiéramos hacer una introducción que nos resulta necesaria sobre algunos aspectos del mundo carolingio, y el aspecto que nos interesa destacar es fundamentalmente algunas líneas de interpretación de cuál es la capacidad simbólica que tiene esa cultura, y en segundo lugar, qué papel juega la filosofía en la construcción de esa cultura, en la construcción del poder imperial. Porque de eso se trata. Quiere decir que en este siglo VIII y en este siglo IX, lo que estamos tratando de ver, y tratando de ver sobre todo con este autor que es del siglo IX, lo que queremos ver es el gran proceso de construcción de poder político que está realizando Carlomagno, y en qué medida confluye toda una construcción simbólica en las mismas entrañas de la construcción del poder. Bueno, resulta particularmente importante pensar que ganamos el poder no solamente porque ganamos guerras, que por supuesto sí, sino que además también hay algo de obtención del poder, o mucho, que se produce por las mediaciones simbólicas. De manera que las mediaciones simbólicas en la obtención del poder no es de ningún modo algo que es un invento del siglo XX o del siglo XXI, sino que el hombre sabe que el poder se instituye de muchas maneras. Bien, vamos a tomar como punto de partida, y lo voy a seguir casi textualmente, un análisis que hace Kurt Flasch en la introducción al pensamiento medieval. Y en este análisis le da un valor estructurante
a lo que quiere decir la acción de citar o insertar lo producido dentro de una cultura y un mundo político en otra cultura y en otro mundo político, y va a explicar así lo que se está produciendo en este mundo del Renacimiento carolingio. Y en relación con lo que nosotros habíamos dicho prácticamente no me acuerdo si es la primera o la segunda clase, también nos interesa poder entender que este mundo carolingio no se está produciendo solamente en relación a sí mismo ni en relación a aquellos a los cuales ha vencido, sino que también está mirando un espejo. Y ese espejo es esa otra gran línea que existe en el mundo medieval, una de las grandes líneas, una de las grandes rutas de transmisión del saber, que es Bizancio. Este imperio carolingio mira a Bizancio de muchas maneras, y esa acción especular forma parte central de la construcción del poder que está haciendo Carlomagno. Veamos entonces cómo lo desarrolla Flash. Flash dice que si yo quiero mirar algo para ver cómo está construyéndose este nuevo mundo, él dice que debiera mirar la catedral de La Chapelle inserta en el medio de un terreno, de un territorio boscoso. ¿Por qué? Porque lo que tengo es una gran construcción de piedra, una gran construcción que implica la fuerza de la piedra, una gran construcción que tiene el diseño octogonal carolingio, de la arquitectura carolingia, y que esa gran construcción se encuentra en el medio de un territorio donde existen pocas construcciones, donde existe un bosque inmenso, y que en el medio de esas escasas construcciones de piedra, ahí está esta catedral de piedra, y que de alguna manera tenemos que representarnos ese mundo desde esta gran construcción de piedra inserta entre otras pocas construcciones y en el medio de un bosque inmenso. Además, dice, hay que pensar que pocas rutas atraviesan el territorio y por lo tanto la mayor parte de los desplazamientos de los hombres se realizan a través de barcos, lo cual quiere decir que el territorio es muy inseguro. En ese mundo tan inseguro, en ese mundo donde algo se hace presente con toda su fuerza, él dice, tenemos que pensar que en ese mundo tan inseguro, lo que hay es también algunos pocos seres instruidos, algunos centenares de clérigos alfabetos, y mayoritariamente casi todo el mundo es analfabeto. Por otra parte, un libro como tal, un códice como tal, tienen un inmenso valor económico, son objetos de lujo, objetos suntuosos, porque poseen numerosas miniaturas hechas con exquisito detalle para adornar los textos, y además las cubiertas tienen insertas joyas, por lo tanto ningún ser privado, ningún hombre común y corriente puede tener un libro cuyo valor equivale prácticamente al de un dominio agrícola, y se suele considerar como que esto forma parte de lo que puede tener una iglesia, una biblioteca, y generalmente jurídicamente se encuentran cada una de esas iglesias, monasterios, bajo el dominio de algún santo. O sea, que no pueden ser propiedad de cualquiera de nosotros.
o si no, pueden ser propiedad del emperador. ¿Se dan cuenta lo que es esto de pensar que aquello donde se encuentra presente el saber no puede ser propiedad de casi ninguno, salvo de aquellos que tengan esta dignidad tan elevada como es la dignidad del emperador, o que estén en aquellos lugares que pertenezcan al absoluto? En ese mundo, dice, en este mundo tan incierto, tan donde el saber parece inalcanzable para todos, en este mundo donde la seguridad es prácticamente algo inalcanzable para la mayoría, en ese mundo esta catedral de La Chapelle es la que pone de manifiesto el orden, la seguridad dentro de una naturaleza salvaje. Dentro de una naturaleza salvaje, esta catedral es como si fuera la representación de la forma, de la unidad, de la belleza. Esa forma, unidad, belleza, potencia, fuerza, porque es la fuerza de la piedra que permanece, aquello que es estable en un mundo que es inestable. Por mucho que sea con penumbras adentro, por el estado de la luz, por supuesto, por mucho que sea en penumbras, hay algo que esta catedral pone nítidamente de manifiesto. Y lo que pone nítidamente de manifiesto es la jerarquía. Quiere decir, el poder tiene una imagen, la imagen del poder es la jerarquía. Dice Kurt Flash, el poder no es solamente una función que se cumple, sino una jerarquía que me permite entender que el mundo está ordenado. Y ahí, en la parte de arriba de esa jerarquía, se encuentra el emperador, y más abajo se encuentran todos, clérigos incluidos. Ustedes observen que por eso es tan importante esta construcción simbólica, que esto de insertar algo que represente fuerza, estabilidad, poder, jerarquía en el interior de una naturaleza que se desordena y se desparrama, es como instaurar el orden en el medio del caos, como instaurar algo que me da seguridad en el medio de un mundo que no me da seguridad. Y el señalar en el interior que ahí hay una jerarquía es como permitir decir de múltiples maneras que es ese poder y es esa jerarquía la que está haciendo que exista orden. Yo creo que solamente quienes experimentan con fuerza lo que puede significar un mundo en caos, un mundo en desorden, un mundo sin nada que ordene de ningún modo, solamente ahí podemos entender la potencia simbólica de esto. Por lo tanto, en este mundo puedo tener frente a los ojos un edificio que es religioso, diríamos nosotros, pero lo que tengo frente a los ojos es también un edificio que habla de quién es aquel que da su poder a las instituciones religiosas, y en este caso es el emperador. El emperador es el que distribuye o atribuye funciones. Ahora bien, ¿por qué es tan importante esta construcción simbólica? Porque el espejo que tiene frente a los ojos, decíamos Carlomagno, es Bizancio. Bizancio es el imperio romano de Oriente. Bizancio es el oro, las reliquias, el poder de Roma. Bizancio es la Roma que sigue viva. Y ustedes recuerden que de muchísimas maneras, además del ejercicio efectivo de dominio militar, económico que tiene Roma, todavía no terminamos de poder sacarnos de la cabeza esa gran simbólica del poder construido en Roma. Por eso decíamos que cuando decimos que Moscú es una tercera Roma, está apelando al poder simbólico de Roma, que tiene de muchísimas maneras amplias repercusiones en el imaginario del mundo.
Entonces, el espejo en el que Carlomagno se está mirando es Bizancio. Y ahí en Bizancio el emperador reina sobre la iglesia y el clero le está sujeto. Por lo tanto, ahí aquellos que muestran esta gran construcción política, cultural, esta gran expresión sagrada, política y cultural del Imperio Bizantino, son los baptisterios, los lugares donde se bautizan, y ahí se encuentra San Vital, que es lo que es el espacio que está siendo copiado por La Chapelle. La Chapelle reproduce estas expresiones culturales poderosas, sagradas que hay en Bizancio. Por lo tanto, dice, tratando de desarrollar ese tema que está presente en este capítulo de Flash, por lo tanto, ese símbolo es como si fuera la cita o la copia de algo que se ha producido en otro lugar. Quiere decir, no busca ser una creación original, sino imitar. Quiere copiar la Roma oriental, quiere reconstruir la iglesia en otro lugar y en otro tiempo, quiere desplazarla al centro de Europa y por lo tanto la cita, así como yo puedo citar en el medio de mis palabras a otro texto. Citarlo es cambiarlo de lugar, lo vuelvo parte de mis palabras, lo vuelvo parte de mi vida, le quito el lugar donde se encontraba y le doy otro lugar. Y por lo tanto, esta imitación, esta cita, no tiene nada que ver con ninguna práctica servil. Al contrario, es la estrategia según la cual lo que está haciendo es desplazar la potencia simbólica de Roma a la construcción de este nuevo poder. Es decir, no tenemos que verlo solo como algo en el que yo reproduzco algo porque no puedo construir algo original, sino que la gran estrategia, la gran originalidad es traerlo para aquí y apropiarme de su inmensa potencialidad. Quiere decir que lo que está siendo afirmado es que Roma y su poder ya no está solo allá en Bizancio, sino que puedo traer esa potencia ordenadora, estructurante, jerárquica, unitiva, aquí, al centro de Europa. Citar, insertar, desplazar, es apropiarme de alguna manera de ese poder y decir que puedo realizarlo acá. Es decir, es eso que nosotros conocemos con tanta dificultad y con tanto conflicto como es heredar. ¿Quién es el heredero legítimo? ¿Quién puede ejecutar, ejercer ese poder? Por eso, dice Flash, la clave de la cultura carolingia es la inserción. Yo inserto en este mundo nuevo algo que viene del mundo antiguo. Así como, dice, así como en el Imperio Carolingio se hace por la acción de la orfebrería, se realiza alguna cruz dorada y se pone adentro el rostro de un emperador en una piedra preciosa. Quiere decir que uno diría, yo traigo una piedra preciosa antigua y la inserto en una joya nueva que tiene una simbología distinta.
La inserto, por lo tanto, esa inserción forma parte de mi modo de construcción cultural. Estoy trayendo lo antiguo con todo su prestigio, con toda la antigüedad y el prestigio de lo antiguo. Estoy trayendo su prestigio y con una exquisita labor de cincelamiento lo estoy poniendo en una joya nueva. Bien, entonces cuando vemos algunas, por ejemplo, alguna cruz y en el interior el rostro de un emperador, ¿qué es lo que uno tiene que pensar? Dice Flash. No tenemos que pensar que la cruz tiene toda la semántica del crucificado y el sufrimiento. Porque si no diríamos que tiene que ver este rostro del emperador con esta cruz. No, no tenemos que pensar así porque eso es no pensarlo en términos de poder. Lo que estamos pensando es que este que está aquí, este emperador, este nuevo emperador, este nuevo imperio, este nuevo poder, quiere participar del poder y del dominio universal del Cristo sobre todo el mundo. Es decir, si nosotros dejáramos de pensarlo en las categorías con que nosotros interpretamos estas cosas y lo viéramos en términos estrictos de poder, la capacidad de insertar una obra cultural en otra es traer para nosotros su potencia. Traemos para nosotros y la transformamos en elemento de un mundo históricamente nuevo. Bueno, eso es lo que de muchas maneras se está realizando acá. Ahora bien, la pregunta que se hace, que es una pregunta bien interesante, es, bien, eso lo podemos hacer con algún objeto material, pero ¿puede ocurrir lo mismo con la filosofía? ¿Puede la filosofía ser insertada en el ejercicio del poder? ¿Puede formar parte de la imagen que el emperador está construyendo sobre sí mismo? ¿Se dan cuenta? Que cuando estamos diciendo que la gran estrategia es traer la antigüedad e insertarla en un mundo nuevo para que este mundo nuevo de algún modo posea ese poder, sí nos es legítimo preguntar si en esto que se trae también o se puede traer también la filosofía. Bien, Carlomagno, que no solamente ha construido el imperio con las acciones guerreras, que ha tenido que consolidar la unión y la paz de territorios obtenidos por acciones guerreras, Carlomagno lo que hace es buscar consejeros y maestros. ¿Por qué? Porque de algún modo este traslado del poder tiene que ver con el traslado del saber. Quiere decir que no se puede trasladar el poder sin trasladar el prestigio del saber, porque para poder tener el poder del mundo antiguo, tengo que mostrar que de alguna manera me es posible construir acá el saber del mundo antiguo. Quizás en otros momentos, o ahora, quizás hay momentos de la historia en donde el saber no tiene prestigio. Bueno, en ese momento sí, y es como si nosotros dijéramos en muchos momentos, no tengo que poder producir ciencia en otros lugares para poder decir que tengo capacidad de autodeterminación. Sí, cada época tiene aquella experiencia del saber a la que le darán más o menos valor, la capacidad de producir tecnología, la capacidad de producir medicina, la capacidad de producir lo que sea que adjudiquemos saber, pero en este momento el saber del mundo antiguo sí es muy prestigioso y queda en pocos lugares. Hay algunos lugares en Inglaterra y en Irlanda que tienen bibliotecas y tienen maestros. Hay algunos lugares en el sur de Francia y en el sur de España. Hay algunos lugares todavía en Italia. Ustedes piensen
que ha sufrido todos los grandes movimientos de los pueblos nuevos. Bien, en estos nuevos lugares sigue habiendo esas experiencias y sigue habiendo textos. Lo que hace Carlomagno es traer algunos maestros, y Carlomagno trae a un maestro que es Alcuino de York, y lo trae ¿para qué? Para que sea jefe de la escuela imperial. Y cuando nosotros decimos York, digo en semántica argentina, es imposible olvidar esa imagen que trae Borges en Ulrica, y esos ventanales con esas inmensas imágenes en los vitrales, de la cual habla el narrador y el personaje de Ulrica, en donde dice que no la ha conocido ahí, no ha conocido ahí a Ulrica, pero podría haberla conocido frente a los vitrales de York. No la ha conocido ahí, la ha conocido en un bar, pero sin embargo podría haberla conocido en los vitrales de York. Bueno, asociación mediante, lo que hace Carlomagno es traer a un maestro de York, Alcuino, al que va a nombrar como jefe de la escuela. ¿Para qué? Para poder formar a las élites. Sí, así de simple. ¿Es verdad? Está por formar a las élites. Y en York todavía se comenta, porque se tienen textos de la antigüedad y también tienen textos de los padres de la iglesia. Por lo tanto, Alcuino se va a volver, dice Flash, el maestro de la inserción carolingia y el encargado, aunque no esté puesto en ningún lugar, ni en ninguna resolución, ni en ningún capitular, el encargado de insertar el pensamiento filosófico en el mundo carolingio. ¿Por qué? ¿Por qué la filosofía? ¿Por qué insertar algo así en este mundo? De algún modo, Flash lo plantea casi como si fuera algo muy parecido a lo que se ha producido con el insertar esta obra de piedra en el medio de la inestabilidad. Bien, trae esta inserción de la filosofía que le permite ordenar y cohesionar de otra manera el mundo sociopolítico. En este mundo inestable, dice Flash, no es posible pensar a la filosofía como un fin en sí mismo. La filosofía se encuentra inserta nítidamente en un proyecto político. El proyecto político es el imperio. Bien, ¿para qué puede servir? Para eso. Y entonces veamos qué es lo que dice Alcuino en el prefacio a una obra que es nítidamente teológica, es sobre la fe en la Trinidad. Pero en los textos teológicos es a donde puedo encontrar cuál es el quehacer filosófico en este momento. Entonces, así como nosotros miramos el escenario de la reflexión filosófica en este momento, y en este momento la reflexión, muchos de los autores están diciendo que se puede pensar en la pospandemia, si es que hay pospandemia, si no hay pospandemia, si es cíclico, si qué veremos, si qué no veremos, y uno dice, ¿por qué están pensando sobre esto? Bueno, porque eso es lo que nos pasa. Y la reflexión ocurre sobre lo que nos pasa. No solo puntualmente sobre cada cosa, porque hay cosas que exceden la especificidad, pero pensamos sobre lo que nos pasa y pensamos con las herramientas y los modos de los que disponemos. Bien, ¿qué es lo que les pasa? Les pasa
tener que construir un mundo sociopolítico con una cierta unidad. Bien, a la construcción de ese mundo político contribuye esta obra. Lo que hace Alcuino en este momento, en el prefacio a esta obra sobre la Trinidad, es explicar el sentido de la noción de imperio y explica la dignidad imperial que ha sido instituida por Dios y tiene un solo sentido. ¿A qué se dirige el imperio y la dignidad imperial? A que el emperador esté a la cabeza de su pueblo y sea de provecho para su pueblo. Quiere decir que es por su pueblo, en provecho de su pueblo, por lo cual recibe la potestas y la sapiencia. Quiere decir, recibe el poder y la sabiduría, y el poder y la sabiduría son inherentes a su cargo. Ustedes observen que cuando nosotros decíamos prácticamente al comienzo que vamos a ver a lo largo del medioevo el traslado de los estudios, el traslado del saber, quiere decir el traslado de sus centros también, y el traslado del poder. Estamos diciendo ahora que en esta construcción que está presente en un prefacio al libro sobre la Trinidad, lo que se dice es que el poder y la sabiduría son inherentes a la función imperial. Por lo tanto, ¿quién puede poseerla, atribuírsela y atribuirla? ¿Quién puede hacer que circule la sabiduría? ¿Quién puede ordenar al mundo según el poder y la sabiduría? Bien, el emperador. El poder está para hacer caer a los orgullosos y levantar a los humildes. Piensen en la resonancia de los textos escriturarios. Y la sabiduría está para instruir a los sujetos y para exhortarlos a una vida piadosa. Quiere decir que es Dios quien inviste al emperador con estos dos atributos. Y el temor que se posee frente a su poder reina sobre todos los pueblos, incluso sobre aquellos que no han quedado sujetos a él por las acciones bélicas, sino que libremente van a postrarse frente a él. Pero ahora es la hora de la paz. Por lo tanto, miren, un texto sobre la Trinidad que está exponiendo cuáles son las propiedades que tiene el imperio, y miren que no le está dando cualquier atributo sino la sabiduría y el poder. ¿Qué es lo que se expone? ¿Qué se explica en el texto? Para que nosotros digamos por qué están explicando eso en esto que es así. Se explica la Trinidad. Se explica la Trinidad según Agustín. ¿Y cuál es el uso y la función que tienen las categorías aristotélicas? Quiere decir, la sustancia y los accidentes. Sobre todo, la categoría de sustancia y la categoría de relación. Y hay una observación que dice Flash, que es bien importante, y la otra observación que no la dice Flash puntualmente, pero que tiene que ver con los debates con Bizancio. La categoría de la sustancia y la categoría de la relación poseen una inmensa fecundidad en la construcción de la identidad de este mundo nuevo, en la construcción de los límites de este mundo nuevo, y por otra parte para poder instaurar el orden, la unidad y la paz, y también en relación con Bizancio. Porque por un lado se hace muchísimo hincapié en la sustancia, sobre todo en el hombre como sustancia, porque es realidad y testimonio terrestre
de la omnipotencia de Dios. Quiere decir, la sustancia no es algo inestable, es lo que permanece pese a todos los cambios. Y cuando digo que esto que soy yo es ser un ser sustancial, quiere decir que estoy atribuyendo la presencia de una realidad estable en el medio de un mundo cambiante. No somos hojas movidas por el viento, somos seres sustanciales. Y la importancia dada a la categoría de relación es porque la categoría de relación, que no es por supuesto la más importante en el mundo aristotélico ni mucho menos, la categoría de relación ha sido utilizada y empleada por Agustín de Hipona para poder determinar las personas en el interior del misterio trinitario. Por lo tanto, quiere decir que esto le permite interpretar el misterio trinitario, y cuando llegue el momento de las afirmaciones y las diferencias de interpretación con Bizancio en lo que respecta al mundo trinitario, es lo que le va a permitir interpretar y tomar partido sobre el filioque. Quiere decir que el espíritu es aspirado por el Padre y el Hijo, ¿sí? Es decir, esto que nos parece que es solamente una distinción teológica con categorías teológicas que las podríamos cambiar de una manera u otra, cuando se conviertan en conflicto de culturas distintas, de ordenaciones distintas, de interpretaciones distintas, de tradiciones distintas, el filioque es esta determinación, esta interpretación teológica que toma Occidente como contrapartida a la interpretación de Bizancio. Y sí nos importa, porque nos importa pensar cómo una cultura está asumiendo su propio rostro, y para asumir su propio rostro tiene que contraponerse a ese otro rostro de aquella otra gran experiencia de poder, que además de no haber caído en las manos de los pueblos nuevos, tiene toda la fuerza del imperio de Roma, que no ha caído. Bien, en esta descripción, en esta interpretación trinitaria, en esta interpretación de las categorías, en esta asunción de las categorías, ahí se inscribe la filosofía. Quiere decir que las categorías que han sido forjadas en el interior del conocimiento filosófico, las categorías que han sido forjadas en el interior del pensamiento griego y que forman parte del patrimonio del mundo antiguo, del mundo grecolatino, las categorías son aquellas que permiten aclarar el misterio cristiano, no solo la Trinidad, sino también la encarnación, que permiten hablar de la felicidad, que permiten hablar de la paz, que permiten delimitar esta fe cristiana. O sea que ustedes observen que en este texto la filosofía está marcadamente identificada con la dialéctica racional. Y la dialéctica es fundamentalmente lógica, es decir, la doctrina de las categorías. Entonces, cuando nosotros decimos, pero la doctrina de las categorías es lo que está permitiendo que el sujeto se afirme y se reafirme como sujeto, sí, la doctrina de las categorías. La doctrina de las categorías es la que está contribuyendo a la interpretación del misterio teológico cristiano, sí. Sí, por supuesto que sí, pero ustedes recuerden que esa identidad cristiana es la identidad que va a formar parte de la identidad cultural del imperio. Es la que está dando también una identidad cultural a ese imperio. Quiere decir, es cristiano, pero es un cristianismo fuertemente asentado en estas interpretaciones de racionalidad. De manera que cuando lo veamos después
en todas las contraposiciones y en todas las objeciones a las interpretaciones que está haciendo Bizancio sobre la imagen, sobre los íconos y demás, no pensemos que es una discusión artística, ni una discusión sobre los íconos, así en abstracto, separado, como lo pensaríamos nosotros. Lo que está haciendo el mundo cultural carolingio es decir que por un lado poseen un mundo y una manera de interpretación de su fe cristiana que tiene un inmenso sostén de la racionalidad, no de la superstición. Y eso quiere decir que se está volviendo contra Bizancio para decir que Bizancio no tiene esa inmensa atribución de la racionalidad. Observen cuán fuerte que es la atribución de yo puedo interpretar eso, yo puedo copiar y darle un mundo nuevo a esto que allá no tiene otras cosas. Yo puedo mostrar que soy un heredero legítimo del poder y que el poder es ordenación y construcción del mundo. Y la fe cristiana está obrando como aquel marco, o aquel contenido de la cultura que se vuelve unitario para todos y por lo tanto que es un factor de cohesión para todos. Y ese factor de cohesión se presenta como una contrapartida que se legitima con mayor racionalidad frente al mundo bizantino, que tiene toda la dificultad de estar pensando esto mucho más en un sentido mucho más supersticioso, o que no sabe delimitar esto concreto, mundano, de esto otro. Y a la vez, dice Flash en algún momento, esta contraposición y este debate este debate iconoclasta que se está produciendo en Bizancio y en donde el imperio carolingio de alguna manera interviene y da su opinión, no es porque le interese el debate iconoclasta, lo que le interesa es atribuirse a sí mismo una racionalidad que no queda atrapada en eso y de alguna manera quitar al emperador como imagen, como ícono, toda atribución de poder, porque no puede mantener los límites de la racionalidad. Entonces, decir que en este texto se produce un sustento sobre las categorías, que se produce un gran sustento sobre el Agustín que está trabajando en eso, que se deja de lado otras cosas de Agustín porque esas otras cosas no son funcionales para esto, por supuesto que no. Bueno, eso es de algún modo lo que nos permite entender por qué la filosofía en este momento forma parte de un gran proyecto de teología política. De lo que se trata es de fundamentar la coexistencia política de este marco político nuevo. Y se aplica la dialéctica también a las escrituras, por supuesto que sí. Y cuando nosotros pensamos que se producen reformas de los estudios, no es como si fuera una grandísima reforma, son un conjunto de medidas escolares y en el centro de esas medidas está la escuela de Palacio y desde ahí se despliega, dice Alain de Libera, todo un tejido de escuelas catedralicias, monásticas, y hay decretos sobre los sacerdotes para decir que tienen que recibir y enseñar, y hay decretos sobre capitulares en donde se les dice a los monjes que juzga útiles que no solamente se dediquen a vivir bien y a vivir en la piedad, sino que también instruyan. Lo que quiero decir es que en este mundo de Carlomagno y en esta cultura, así como el La Chapelle inscribe el orden en un mundo de una impetuosidad voraz de la naturaleza y de inseguridad creciente, así como se inserta los elementos de una cultura en otra, esto mismo está pasando con la filosofía. La filosofía se trae, se inserta en un mundo nuevo que es la construcción de un poder nuevo.
Bueno, construido ese poder nuevo, en la construcción de ese poder nuevo es donde podemos ver qué le ocurre a este otro maestro que va a venir después no es contemporáneo de Alcuino, viene después, a este otro maestro que también es traído para que instruya y que tiene un montón de conocimientos del griego, como no lo tiene Alcuino, que tiene conocimientos muy profundos de la patrística griega y que es además un pensador muy original. Bueno, ese pensador tan original, tan que uno diría, nos resulta difícil verlo en alguna reforma escolar que tiene, no el alcance, bueno, es como si él solo fuera una especie de gran tesoro viviente para esta otra cultura, porque a veces lo que una cultura tiene como riqueza no es solamente cuántos libros tiene, que sí es una riqueza, sino cuáles serían aquellos grandes maestros que pueden tener. Bueno, uno de esos grandes maestros que tiene el medioevo y que tiene el imperio carolingio, lo traen exportado. Lo traen importado de Irlanda y es el maestro Juan Escoto Erígena, del cual hablaremos en la próxima clase.